Muy bienvenido, mi estimado telepensante. Qué bueno tener estos espacios para poder reflexionar sobre lo que está pasando, con independencia de que puedan ser mal usados como todas las cosas. El otro día estaba en una tienda y frente a mí iba una persona hablando muy fuerte por teléfono, cosa que a los alemanes les molesta profundamente. Para los italianos o para los argentinos hubiera sido uno más del clan. Y entonces la señora le pide, por favor, baje el volumen, no es necesario hablar tan fuerte. El joven siguió hablando, gritando, y la señora que estaba delante mío me dice, pensar que hubo un día en que los teléfonos eran buenos. Y yo la miré y le dije, oiga, si el problema no es el teléfono, el problema es la persona que lo está usando. Lo mismo pasa con las redes sociales, lo mismo pasa con la política, a pesar de que las dinámicas de la política tienden a corromper a la gente que habita puestos en la política. No se ha hecho un análisis real de cómo se puede evitar esa corrupción. Se ha dado por sentado desde Maquiavelo en adelante que el poder corrompe y el liberalismo ha puesto freno a través de una institucionalidad que nosotros conocemos como democracia constitucional. Por lo tanto, el liberalismo lo que hizo fue ponerle freno a la corrupción a través de la creación de instituciones que hoy día nosotros vemos están en peligro, la división de los poderes del Estado, el Estado de Derecho y un largo etcétera, de los fundamentos de la democracia constitucional que han preferido los chilenos mayoritariamente durante toda su historia. Por eso el título de esta columna es Adiós a la democracia, y lo que le quiero mostrar es que estamos en un grave peligro y que no soy solamente yo la que está hablando sobre estos temas. Primero que todo, para introducirnos en cuáles son estos peligros. Y yo sé que uno quiere estar de vacaciones, que quiere pasarlo bien. Un amigo mío que está en un balneario me decía, pero si aquí todo el mundo está como si no pasara nada en Chile. Sí, el chileno quizás vive mucho el día a día, pero quienes hacemos la diferencia somos un pequeño grupo que estamos conscientes y que podemos entonces presionar a quienes tienen el poder de cambiar el rumbo hacia donde nos conducen las cosas. Prueba de ello fue el plebiscito del 4 de septiembre. Sin redes sociales, imagínense lo que hubiese sido ese plebiscito. Yo le pregunto a quienes hoy día están criticando las redes sociales, ¿qué hubiese pasado el 4 de septiembre si a través de las redes no se hubiese hecho la campaña que se hizo? Que no fue una campaña fake, como dice Vallejo. Justamente lo que mostró es cuál es el significado de lo que estaba contenido para la paz social, para el futuro de Chile, para nuestra estabilidad económica, etcétera. En ese proyecto de nueva constitución se le explicó a la gente. Y resulta que ahora tenemos a personas que involuntariamente están apoyando leyes mordazas y que destruyen estos pequeños espacios que todavía quedan antes de que nos volvamos una especie de mapa feudal de puras sociedades Amish, donde no se pueda uno comunicar con otro. Usted me dice que yo exagero, habrá visto ese video donde una señora por estar frente a un centro de aborto simplemente parada y decir que quizás estaba rezando al policía se la llevan presa. Usted habrá visto que a Jordan Peterson, que es el filósofo, uno diría filósofo, psicólogo más importante del mundo, con más de 6 millones de seguidores, hoy día lo tratan, su propio colegio de psicólogos, la amenaza con quitarle la posibilidad de seguir ejerciendo la profesión si él no se somete a un curso de reeducación, para que no diga que no es sana la forma de vivir de una persona que está obesa. Pero si eso lo dice cualquier doctor que tiene la función de ayudar a la gente a estar sana. Hoy día hemos transformado o vamos camino, usted lo ve con la pedofilia, usted lo ve a una deconstrucción tan radical que ya ni siquiera estar sano y sentirse bien y no tener que gastar millones y morir producto de las propias decisiones es algo que se pueda decir, ni siquiera un médico lo puede decir. Esto está avanzando de forma brutal. Pero veamos qué es lo que está pasando en nuestro país específicamente, porque nosotros, además de estar insertos o inmersos en un mundo donde cada día hay menos espacio y tenemos personas que aprecian la libertad de expresión, atacándola hoy día, porque atentarían contra la democracia como si la democracia existiese sin libertad de expresión, lo cual es impresionante, porque las redes hoy día permiten eso, la libertad de expresión. Y hay gente que dice tonteras, hay gente que usa las redes con malos fines, pero también estamos todos nosotros que aquí queremos reflexionar en común para no perder nuestra querida democracia representativa. Porque si la perdemos, yo le aseguro, esto, hay gente que me dice, bueno, pero la democracia no es el mejor régimen.
Yo ahí me voy un poco con la tesis de Atenea, ¿no? Que entre la tiranía y la anarquía solo hay democracia. Y hay gente que prefiere una tiranía de uno u otro color. Están en los dos extremos, digamos. A ellos recordarles que los líderes de ambos extremos están muertos hoy día. Así es que puede ser que si hay una tiranía de izquierda no tenga el aroma a la empanada y al vino tinto, y que si hay una tiranía de derecha eh, pueda transformarse rápidamente en algo no tan idílico como lo que algunas personas piensan. Porque las tiranías concentran el poder y justamente nosotros defendemos la democracia porque es en la división del poder donde es posible la convivencia entre los seres humanos sin su esclavización y su sometimiento al poder de turno. Entonces vamos, ¿qué es lo que necesita la democracia para sobrevivir? Estado soberano. Soberanía, que son dos cosas distintas, porque el Estado soberano respecto de los otros estados, la soberanía es, ¿no es cierto?, radica en el pueblo, en la nación, y se ejerce a través de elecciones periódicas. Estado de Derecho, separación de los tres poderes, monopolio de la coerción por parte de las Fuerzas Armadas y de orden, libertad de expresión y libre mercado. Todos al mismo tiempo están vinculados unas con otras. Entonces vamos a revisar, son 7 puntos que vamos a revisar en nuestra columna de hoy día para poder hacer una evaluación, un diagnóstico respecto de el punto en el que está el país después de todo este tiempo que ya se va a cumplir un año, ¿no es cierto?, desde que asume Boric en el poder, y tengamos entonces un cuadro más claro sobre hacia dónde va el año 2023, porque el año 2023, mi estimado telepensante, va a ser clave, absolutamente clave para el futuro de Chile. Y espero, por tanto, que todos trabajemos juntos y que nadie se dé por derrotado ni cansado, porque ya mostramos con el resultado del plebiscito que podemos hacer la diferencia. Y este año la vamos a hacer más marcada aún. Vamos, el Estado soberano. Según la legislación internacional, es una entidad jurídica representada por un gobierno centralizado que tiene soberanía sobre una determinada área geográfica. Piense en la macrozona, piense en el norte de Chile. Las leyes internacionales definen a los estados soberanos por 4 condiciones fundamentales: poseer una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con otros estados soberanos. Teóricamente también se considera que un estado soberano no depende ni está sometido a cualquier otro estado o poder político superior. Si usted quiere, recorta esta frase y se la manda a la gente de Chile Vamos, que apoyó la Agenda 2030. La voy a repetir. Se considera que un estado soberano no depende ni está sometido a cualquier otro estado o poder político superior. Lo dejo con la realidad de nuestro país, un botón de muestra gracias al Libero. 3 páginas tiene la inédita carta enviada por el representante de la ONU, Francisco Javier Mena, en la que pide a todos los senadores aprobar el presupuesto al INDH por 15.000 millones, luego de que este fuera rechazado por la Cámara de Diputados. Según indagó el Libero, la carta de Mena no tuvo buena recepción entre diversos parlamentarios de oposición por considerarla una indebida injerencia en los asuntos internos del país. Mena es el representante sudamericano del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y un asiduo visitante a nuestro país. La expresidenta Michelle Bachelet fue su jefa directa mientras fue alta comisionada de Derechos Humanos. Ella lo envió a Cañete en noviembre de 2021, cuando infantes de la Armada y Carabineros repelieron un ataque donde murió el comunero mapuche Jordan Yempi. Y es que apenas una semana después de comenzar el estallido, Javier Mena recaló en Chile para levantar información de lo que sucedía. Queremos expresar nuestra preocupación por las cifras de efecto de la violencia desplegada y sobre todo llamar la atención sobre la información oficial de personas que estarían desaparecidas, dijo el funcionario ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Las declaraciones generaron polémica porque el INDH no tenía ese reporte, que resultó ser falso. Bueno, mi estimado telepensante, como bien dice el video, aquí se había rechazado, ¿no es cierto?, la plata para el INDH después de además todas las denuncias de Sergio Mico. Es que realmente revuelve la guata que el Senado, por 18 votos a favor y 16 en contra,
haya restituido los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 15.000 millones de pesos. Francamente, si a eso sumamos el proyecto de ley rechazado para evitar la intromisión de la ONU de aquí en adelante y resguardar y proteger la soberanía nacional, uno llega a la conclusión de que Chile enfrenta un problema mayor. Fíjese que este proyecto de resolución número 417, que fue de autoría de Juan Irarrázaval, Chiara Marchesi, un Johannes Kaiser, que le mando un cariñoso saludo, Mauricio Ojeda y Stefan Schubert, planteaba que la agenda, esto lo cito, el proyecto 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible han sido objeto de múltiples críticas y cuestionamientos por cuanto se considera que implica una injerencia injustificada en la vida social y política de los diversos países. Se ha señalado que se trata de la imposición de una agenda globalista que intenta pasar por sobre la soberanía. ¿Se acuerda que el Estado, para ser soberano, no podía estar sometido a otros poderes fuera de sí mismo? Esto es lo que está en juego acá. Fíjese que el decreto número 67 del Ministerio de Relaciones Exteriores crea el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Según este decreto, dicho Consejo Nacional tendrá por objeto asesorar al presidente de la República, mi estimado telepensante, y servir de instancia de coordinación para la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El artículo 3 del referido decreto dispone que las funciones del Consejo son las siguientes, presta atención: asesorar al presidente de la República en la implementación y seguimiento de la agenda. O sea, esto viene sí o sí, como dijo la Rosadita, ¿se acuerda? La Narváez. Este es el plan globalista de la extrema izquierda. Y lo que Chile Vamos tiene que entender, y que cada vez se va a instalar con mayor fuerza, es que la división política que trae el siglo XXI no va a ser entre izquierda y derecha, sino que entre globalistas y soberanistas, ¿sí? Tenemos que entender cuál es la importancia de la existencia del Estado-Nación. Eso es fundamental. Entonces, imagínense que nosotros hemos firmado esto en lo que se establece que se asesora al presidente con el objeto de implementar la Agenda 2030. Le cuento una cosa: los objetivos de desarrollo social de dicha agenda permean en absolutamente todo el quehacer de nuestro país, desde la educación, la finanza, el modo en que se establece la regulación ambiental. Si nosotros asumimos esa agenda, Chile pierde absolutamente su soberanía. No hay nada más que hacer. Y los autores de esa agenda, como ya lo he mostrado en columnas anteriores, son la extrema izquierda. Aquí no hay nadie de centro derecha, de centro izquierda, nadie. Esto es todo extrema izquierda. Todos son esas cabecitas las que están pensando. Entonces, cuando se establece esta obligación de seguir la Agenda 2030, este grupo de parlamentarios presenta la posibilidad de que se vote si es que se va a aceptar o no se va a aceptar esta intromisión permanente de la ONU y a través de la Agenda 2030 en las decisiones soberanas de nuestro país. Y mire lo que pasó. En votación, la resolución número 417, que solicita a su excelencia el presidente de la República y a la ministra de Relaciones Exteriores disponer los medios necesarios para dejar sin efecto el decreto número 67 que crea el Consejo Nacional para la implementación de la Agenda 2030. En votación. A todas las señoras diputadas y los señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 51 votos, 71 en contra, 11 abstenciones. Rechazado. Entonces déjenme hacer algunas preguntas respecto a este tema, que nadie hace estas preguntas. Los pocos periodistas, cuando preguntan sobre la Agenda 2030, encuentran como respuesta una risotada. O sea, el modo en que se ha llevado y se ha trabajado esto para que la gente no pueda tomar conciencia es ridiculizarlo, es ningunearlo, es ocultarlo, ¿sí? Y acuérdese que la Agenda 2030, ya lo leímos con Pablo Iglesias en su columna del Mercurio de hace un año atrás, un año y medio atrás, no me acuerdo cuánto, plantea que el objetivo es terminar con el neoliberalismo. ¿Le suena eso a Boric? ¿Coincide eso con el discurso de Boric? ¿Enterrar el neoliberalismo? Y eso es un objetivo de la centroderecha, de la centroizquierda, que también es neoliberal. Acuérdese usted que los gobiernos de la concertación son todos neoliberales. Son todos socialdemócratas en el fondo. Usted pero la lectura de esta gente extrema izquierda lo leen como neoliberalismo.
Y eso es lo que ellos quieren enterrar. Bien, vamos a preguntarle a los políticos entonces. ¿Por qué le pasan 15.000 millones de pesos a un instituto que se dedicó sistemáticamente a destruir la capacidad de nuestro país de defenderse de los octubristas? ¿Qué es lo que amerita que se siga sosteniendo dicha institución? Muéstrenme una razón. Que no sea la que da este señor que viene a intervenir desde las Naciones Unidas. Y que, como vimos, levantó noticias fake. O sea, son ellos los que levantan noticias fake. Empezando porque el proyecto de nueva constitución iba a ser maravilloso nuestro país. ¿No es eso fake? ¿No es esa la gran mentira que trataron de instalar a la gente? Y somos nosotros desde estos pequeños canales, pinches canales, los que estamos haciendo toda la diferencia. Pero somos nosotros los fake. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué le pasan 15.000 millones de pesos al INDH? Donde a su director, Sergio Mico, se lo ha discriminado por sus creencias, se lo ha perseguido, se lo ha hostigado, se lo ha amenazado de muerte. Explíqueme, señor parlamentario, ¿por qué le ha pasado usted y ha votado a favor de entregarle 15.000 millones de pesos a un instituto que viola los derechos humanos y que impidió al país defenderse de los octubristas vándalos durante el 18 de octubre y toda la crisis del estallido revolucionario que vivió el país? Explíquemelo usted. Yo quiero a periodistas capaces de plantear este tipo de preguntas. ¿Por qué usted votó a favor de esto? O sea, si usted me dice que el INDH ha hecho una labor fantástica, que se ha descubierto que hubo una violación sistemática de los derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, que el mismo Poder Judicial que solamente falla o que prácticamente tiene un sesgo, como se ha aceptado en la querella Nubia Vivanco, permanente, al menos la Fiscalía, qué sé yo, en contra de los uniformados, no ha sido capaz de dar cuenta de que la magnitud de las querellas, 3.000 y tantas querellas, tengan ninguna correlación con la realidad, si no se ha demostrado ni un solo caso de abuso sexual de parte de carabineros. Dígame cuántos carabineros fueron los que se les pasó la mano y fueron violentos y que fueron muy bien evaluados por el INDH, y por lo tanto el INDH hizo una gran labor con ponerle un límite al mal ejercicio del uso de la fuerza de parte de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, de carabineros. Porque si usted me dice que ese es el rol que hizo súper bien el INDH, yo entiendo que les pasen plata. Pero dígame por concepto de qué le renovaron esa plata al INDH, un instituto que ha violado los derechos humanos de su propio director. ¿Me lo puede explicar? ¿Por qué nadie le hace estas preguntas a los políticos? ¿Me lo puede explicar? Otra pregunta, ¿por qué se niegan a defender la soberanía del país? ¿Por qué ese entreguismo? ¿Por qué darle carta blanca a la ONU para que intervenga en nuestro país? Otra pregunta, ¿creen que lo que les pasó a Sergio Mico y a la señora Marcela Ríos, que mucho peor lo de Sergio, porque Sergio ha tenido el coraje de decir la verdad? Algunos me dicen, no, pero es que pocha, es que nadie puede, porque mira lo que hizo para el 18 de octubre. Pero él ha tenido el coraje de darse cuenta que el país se va a caer a pedazos y que es mejor decir la verdad. ¿Por qué no nos explican estos parlamentarios las causas de que estén votando sistemáticamente a favor de la Agenda 2030, de la intervención de la ONU en el país, de la intervención de ACNUR y un largo etcétera, que terminan destruyendo nuestra capacidad de decidir en el país cuáles son los contenidos de la educación, hasta qué tipo de sistema de pensiones vamos a tener? Señores periodistas, ¿a ustedes les dieron la oportunidad o se la ganaron de trabajar en un canal amplio, masivo, que llega a la gente? Los felicito. Haga su pega. Haga las preguntas que corresponden. Amigo, colega. Sí, yo sé que las políticas editoriales no lo permiten. Bueno, vamos entonces a otra arista de este tema. ¿Se darán cuenta todos estos parlamentarios que la ONU estuvo súper metida en la redacción del proyecto de nueva constitución, y entenderán que si el 62% de los chilenos votó en contra de ese proyecto de nueva constitución, votó también en contra de las ideas que la ONU tiene para Chile, para experimentar en Chile? ¿Se acuerda esa señora que hablaba de que Chile era como un tubo de ensayo para los experimentos? Mira, le muestro esta imagen.
Le leo, esta noticia fue publicada el 23 de agosto de 2021 en la página de las Naciones Unidas de Chile. El Sistema de Naciones Unidas en Chile, representado por su coordinador residente, Miguel Barreto, y la Mesa de Convención Constitucional, representada por su presidenta Elisa Loncón y su vicepresidente Jaime Baza, firmaron esta mañana un memorándum de entendimiento que otorga el marco institucional para potenciales áreas de colaboración entre ambas instituciones, o sea, entre la ONU y la Convención Constitucional. La cooperación de Naciones Unidas se hará en requerimiento de la mesa directiva o de las diferentes comisiones de la Convención. Esta colaboración podrá incluir difusión y sensibilización pública, es decir, manipulación de la gente, asesoría técnica especializada, fortalecimiento de capacidades y asuntos relacionados al funcionamiento de la Convención. Esta iniciativa se funda en la guía del Secretario General para la Asistencia Constitucional de las Naciones Unidas, que destaca la importancia de las cartas fundamentales para la prevención de conflictos y construcción de la paz. Es que, por favor, si usted tiene un amigo de la socialdemocracia que todavía no se da cuenta de esto, por favor, explíquele, así funcionan. Le dicen educación sexual integral y promueven la pedofilia para destruir la infancia, porque necesitan destruir la infancia en su proyecto El Nuevo Hombre. Le dicen objetivo de desarrollo social y por debajo promueven el socialismo del siglo XXI. Le dicen teología de la liberación y en realidad están armando guerrillas en Centroamérica, ¿entiende? Pero todo por el bien. Entonces, acá imagínense lo que están diciendo. Yo quiero saber y quiero preguntar. Supongamos que me dan la oportunidad también de ser periodista y yo estoy bastante más lejos que Malamata, digamos, ¿no? Porque por lo menos uno busca la verdad. O mostrar algún aspecto, pero de la realidad, no encubrirlo con lo que uno quiere ver, digamos. Y uno se puede equivocar siempre, por supuesto, pero al menos la actitud es honesta. Entonces yo quiero preguntarle a los congresistas, a los parlamentarios que votan permanentemente a favor de mantener la Agenda 2030, al señor Schalper, que la defiende a viva voz, el señor Mario Desbordes, que cree que quienes hablamos de esto estamos hablando leceras, cuando en realidad esa es una bufonada que él hace para que la gente no desarrolle anticuerpos frente a la Agenda 2030, porque en la medida en que le baja el perfil, esto es toda una inteligencia de las comunicaciones. El problema de la gente es cuando la gente subestima a quien quiere destruir el país. Y eso es lo que hace la gente que le cree a Desbordes. Eso es la gente que le cree, que hace lo que cuando le creen a personas que están jugando todo el rato, atornillando al revés de las decisiones democráticas, del avance hacia el desarrollo económico, hacia un fortalecimiento del Estado de Derecho, hacia una recuperación de la democracia, etc. Vuelvo al punto. Se supone, según este acuerdo que se firmó entre la Convención Constituyente, Jaime Baza, Elisa Loncón y la ONU, que la ONU les habría prestado asesoría a ellos. ¿Se entiende mi pregunta? Si ese mamarracho constitucional, si esa copia vil y vulgar en un 80% de la Constitución de Bolivia es resultado de la asesoría de la ONU a nuestros convencionales constituyentes, ¿quién es la ONU? ¿Quiénes están en la ONU? ¿Puede la derecha seguirle jugando el juego a esta gente? Si hay un 62% de la ciudadanía que ha dicho no quiero estas ideas, y estas ideas en parte vienen de la ONU. Y no lo estoy diciendo yo, ya vio el artículo, esto está publicado, abierto. ¡Uy, qué terrible las redes! ¿Sabe por qué son más terribles las redes? Porque uno investiga. Porque uno no tiene una zona de confort donde uno le están pagando un sueldo fijo, indexado más encima, a la inflación. Porque uno quiere y hace esto por amor a su país. Entonces no hay nada que uno lo pare. Entonces uno busca hasta que encuentra. Y las cosas están en las redes, efectivamente. No se pueden olvidar. Lo lamento mucho. Y hasta el día de hoy, yo espero que algún día establezcamos quién incendió el país en 2017, porque de eso tampoco sabemos nada, mi estimado telepensante. En Chile nada se sabe. Y si no es por lo que estamos haciendo trabajo en redes, todo se habría olvidado. Porque eso es característico del ser humano, ¿no? Entonces, pregunta. Señores políticos, ¿quién de ustedes, sea de derecha o de izquierda, puso en su ofertón para ser elegido
en el cargo en el que está, por la ciudadanía, la maravilla de que de ahora en adelante los chilenos vamos a contar con la intervención de la ONU y de una serie de organismos internacionales y ponga entonces en su cartel, esos que cuelgan en la calle, un lema del tipo de seamos ONU y disfrutemos de los objetivos de desarrollo social. Vota por mí, por un Chile desarrollado que acata las órdenes de la izquierda internacional. ¿Sabes, mi estimado telepensante? Esta va a ser la gran división en lo que viene en el mapa político. Por lo tanto, de ahora en adelante, antes de votar por un candidato, lo primero que usted tiene que saber, para saber si es de derecha o de izquierda, es si es globalista o soberanista. Porque sin un Estado-nación no hay democracia. Ahora, ese es el contexto nada más, ¿no? Porque no es una condición necesaria y suficiente. Requerimos de muchas condiciones para que exista una democracia. Por ejemplo, la soberanía. La soberanía está radicada en el pueblo y es ejercida a través de elecciones periódicas. Para las elecciones necesitamos un servicio electoral independiente, respeto a los resultados electorales, libertad de expresión, Estado de Derecho, sistema electoral competitivo, ciudadanos con educación cívica. Usted sabe que ya no hay educación cívica y probablemente se lo hubiera habido, como el colegio de profesores tiene capturado a parte importante del gremio de profesores, etcétera, y son todos ultra izquierda, entonces solamente habría servido para ideologizar a los jóvenes, lo que ya hacen suficientemente bien. Le voy a contar algo. La militancia en los partidos políticos este año bajó un 30%, desde 612.000 a 425.000 militantes en un solo año. El partido con más militantes hoy es el Partido Comunista, con 46.074. Luego viene el PDG con 45.000, Convergencia Social con 36.734, Renovación Nacional con 36.046, UDI con 35.154. Le voy a contar que Esfera Pública, que es un canal mediano, tiene más militantes que el partido, que no somos militantes, obviamente, pero tiene más adhesiones que el partido político con más militantes del país. ¿Se da cuenta por qué nos quieren destruir? Y este es un canal mediano. Y no tiene aspiraciones a ser más grande tampoco, porque es para telepensantes, ¿sí? Es un tipo de formato que no a todo el mundo se le adecua a sus expectativas, intereses, etc. Y eso es así, los seres humanos somos diversos. Pero dentro de las cosas que yo le hablé para que la soberanía existiera, entendida, ¿no es cierto?, como que radique en la nación, en el pueblo y se manifieste en las elecciones periódicas, necesitamos entonces de un CERVEL, ¿no es cierto? Un CERVEL que sea autónomo. Y mire la papita que le traigo. CERVEL manifiesta preocupación por omisión respecto a su autonomía constitucional. ¿Usted entiende lo que va a pasar si el CERVEL no tiene autonomía constitucional? Esto fue publicado el 10 de enero de 2023. ¿Se entiende? O sea, ¿hay algo que agregar a esto? Esto es un comunicado del CERVEL. El servicio electoral es una de las instituciones mejor evaluadas en Chile, según ha demostrado consistentemente los estudios de opinión pública, bla, 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 bla. Por lo anterior, el Consejo Directivo de CERVEL estima que es preocupante e inexplicable que no se incluyera al servicio electoral explícitamente en los órganos autónomos mencionados en el acuerdo político del 12 de diciembre pasado, así como en el proyecto de reforma constitucional en actual debate en el Congreso Nacional, específicamente en el capítulo de las bases institucionales. ¿Usted va a seguir siendo militante Chile Vamos? Dele, pero va a tener que cambiar sus directivas. Porque, entiéndase bien, el CERVEL ya no va a ser autónomo, con todos los problemas que ya tenía. No va a ser autónomo. ¿Se acabó la democracia o no se acabó la democracia? Dígamelo usted. O yo estoy chiflada. Esto está publicado por el CERVEL. Hablemos entonces un poco sobre la continuación del proceso constituyente, que es sin CERVEL autónomo. No hay autonomía del CERVEL, no hay autonomía de las Fuerzas Armadas, quedan supeditadas al gobernante de turno, se transforman en guardia pretoriana y tenemos Estado Social y Democrático de Derecho. Al respecto, usted va a ver una entrevista el día viernes, mi estimado telepensante, que lo va a alegrar muchísimo con mi querido hermano Axel Kaiser, donde tocamos temas desde el síndrome de Estocolmo que afecta a los miembros de Chile Vamos hasta la profundización de lo que significa el Estado Social y Democrático de Derecho.
Hablemos entonces sobre la continuación del proceso constituyente bajo este marco de la soberanía, porque usted comprenderá que aquí no se respetó el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Se hubiera respetado si, aplicando el 142, se hubiese iniciado de cero un nuevo proceso, ¿ya? Y ese compromiso se hubiese entendido. Si esa era la promesa, no había problema. Pero acá fue asumir el apruebo como el comienzo de la refundación de Chile, porque en eso están. ¿Sabía usted, mi estimado telepensante, que del acuerdo todas las indicaciones presentadas fueron rechazadas? Todas las indicaciones presentadas por quienes no están dentro de los partidos que están cocinando esto. Todo fue rechazado, todo. Lo dejo aquí con Pamela Pizarro y con Gonzalo de la Carrera. Cocina política, estafa constitucional, son algunas de las cosas que hemos escuchado durante todo este tiempo cuando nuestros parlamentarios no quisieron reconocer ese 62% que dijo la gente no quiero nueva constitución y ellos dijeron no, nosotros sí queremos una nueva constitución, así que aquí le presentamos nuestro acuerdo, que tenía algunos bordes, que vamos a ver que hoy día ya no hay bordes. También hemos escuchado durante estos días que varios parlamentarios han dicho y han denunciado que no se está haciendo un trabajo legislativo propiamente tal en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Quiero contarles que hoy día yo estuve en la Comisión de Constitución y pude constatar que todas estas denuncias eran reales. No se está haciendo un trabajo legislativo. De hecho, los pocos parlamentarios que están tratando de explicar sus indicaciones, que están tratando de mejorar esta reforma para que no tenga los mismos vicios que tuvo el proceso anterior, no son escuchados. La votación en contra es en bloque y la votación a favor del texto original también es en bloque. Esto no solamente es por parte de la izquierda, también de la derecha. Los diputados de la UDI, como Alessandri, o Renovación Nacional, como Diego Chalper, están votando en contra de todas las indicaciones, sin ni siquiera escucharlas. Me llamó la atención que hoy día una de las indicaciones trataba de proponer un mecanismo para poder sacar a un consejero cuando éste no hiciera el trabajo bien, para que no pasara lo que nos pasó con Rojas Bade. Y me van a creer que Diego Chalper y Arturo Alessandri y otros diputados de la derecha votaron en contra. Recuerdan que quedé a informarles qué había pasado con mi indicación en la que pedía que el sector privado pudiese tener un rol determinante en todos los sectores de la economía, que pudiese participar en salud, en previsión, en educación, en infraestructura, en vialidad, en obras públicas. No. Chile Vamos, al igual que el Partido Comunista y el Frente Amplio, votó en contra. Y esto es un muy mal presagio para lo que se ve en la constituyente, porque le acaban de apoyar a la izquierda y a la extrema izquierda limitaciones al sector privado. Es decir, el sector privado no podrá, de acuerdo a lo votado hoy día, participar en todas las áreas de la economía como lo había hecho hasta ahora. Le voy a contar que además, esto hay que confirmarlo, lo oí en algunos de los programas, se rechazó que se hiciera test de drogas a los convencionales constituyentes, por ejemplo. ¿Se puede explicar eso o no? Entonces, además, yo me meto en los periódicos que llevan esta noticia del rechazo de las indicaciones, presentadas, y no se habla prácticamente de nada. No se describe qué es lo que esta clase política rechazó. ¿Qué pasa con los medios de prensa? ¿Por qué no están diciendo que en la mesa comisión de Constitución se están rechazando este tipo de indicaciones? ¿Por qué no lo están diciendo? Porque no quieren jugar el juego de aumentar la animadversión de la ciudadanía en contra del proceso, ¿no es cierto? Bueno, les voy a contar algo. Yo voy a pedir las indicaciones, las 300 y tantas indicaciones. Y antes del plebiscito, voy a recordárselas a la gente, para que sepan cómo se hizo esto, para que se acuerden. Hoy día no tiene mucho sentido porque estamos en vacaciones. Pero a los señores del Pacto por Chile, preguntarles, si ustedes no están dispuestos a discutir, ni mejorar nada del acuerdo al que llegaron, entonces les advierto que van a tener exactamente el mismo resultado que tuvo la Convención Constituyente. Están excluyendo a la gente que les está poniendo en tela de juicio o que les pide integrar ciertos aspectos del mismo modo
estulto y totalmente desquiciado que lo hicieron los convencionales constituyentes. ¿Por qué creen que van a tener un resultado distinto? Es obvio que no puedes dejar afuera a dos de los partidos de centro derecha, Partido Republicano y el PDG más importantes, sin que esto tenga un tremendo costo para la legitimidad política del proceso. ¿Cómo creen? ¿Cómo son tan estultos de dejar fuera a dos partidos que tienen ese arrastre que tiene el PDG y el PR, el Partido Republicano? Creyendo que no va a tener consecuencias sobre la legitimidad del proceso. O sea, están completamente desquiciados. O sea, ustedes realmente se compraron esto de que a la Rosadita le compraron el cuento. De que la agenda no es una propuesta, es una agenda que se va a implementar sí o sí. ¿O es que ya tenían vendido el predio y ahora solamente tienen que entregarlo? Sobre los militantes Chile Vamos, déjenme decirles que ustedes son víctimas de su ingenuidad. Porque esto se parece realmente a la entrega de algo que ya se vendió. Y por favor, a nadie le gusta que le digan esto, pero es que tenemos que hacer un cambio porque yo vi cuál es el nivel de renuncia a los partidos que conforman Chile Vamos y es bajísimo. O sea, me imagino que sus militantes están súper contentos con todo esto que está pasando. Y si no renuncian, ¿por qué no hacen cambios internos de las directivas? Y se aseguran de que las directivas no sean puestas y no lleguen al poder por motivos distintos que no sea el deseo de las bases. Entonces, ¿dónde están legitimando ellos este avance del acuerdo? En el apruebo inicial. Les voy a contar una cosa, la situación en Chile ha cambiado mucho y no se puede olvidar usted que que la votación del apruebo fue sin adultos mayores, porque estaban todos atemorizados por la pandemia. Además, solamente le voy a dar un dato. En noviembre de 2019, tras el estallido, en relación al actuar de Carabineros y de las Fuerzas Armadas durante las manifestaciones, estoy hablando de la CADEM, de noviembre de 2019, un 69% de los consultados dijo pensar que el actuar de Carabineros fue excesivo y que abusaron de su poder. Por otro lado, un 27% sostuvo que este fue proporcional dada la violencia que había en las calles. En línea con lo anterior, un 49% de los encuestados dijo sentir que las fuerzas de seguridad violaron sistemáticamente los derechos humanos de los manifestantes durante el estado de emergencia. Ahí vamos directo al desmantelamiento del Estado burgués, porque si el Estado no puede defenderse y se le neutraliza de esa manera, ninguna fuerza armada y de orden va a controlar a millones de ciudadanos persuadidos de que Carabineros y Fuerzas Armadas son abusadores. Así fue como se votó el apruebo, el plebiscito de entrada. Eso tenía el chileno en la cabeza. Mire lo que tiene el chileno en la cabeza hoy, noviembre de 2022, la otra era de 2019. La aprobación de Carabineros subió 19 puntos durante lo que va de 2022 y llegó a 73%, es decir, el nivel más alto de los últimos 6 años. Las Fuerzas Armadas también registran alzas en su aprobación, siendo la Armada la que alcanza la más alta con un 74%, un alza de 6 puntos porcentuales, seguido por la Fuerza Aérea con 73, el Ejército con 67, la PDI por su parte sube también 5 puntos, 81%. Ese es el nivel de apoyo que hoy día tienen las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile. ¿Se acuerdan lo que era lo anterior? 45% estaba seguro que se habían cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso, mi estimado telepensante, no lo hacemos las redes. Eso lo hacen los canales tradicionales, los diarios tradicionales establecidos, a los que sponsorea el Estado, que viven por y gracias al Estado y los grandes intereses económicos, no nosotros. Que un 45% de los chilenos haya tenido la percepción de que aquí se violaban sistemáticamente los derechos humanos no es más que resultado, efectivamente, aquí sí, de fake news. Pero las fake news se quieren aplicar solamente a las redes sociales. Son impresionantes e impresentables estos políticos totalitarios y demagogos, tiranuelos repulsivos. Eso es lo que quiero decirle a toda la gente que quiere asfixiar la libertad de expresión, de lo poco que queda para defender también los derechos de ellos, y a ellos también se los van a comer vivos. Si acá lo que uno está haciendo es defender los derechos de todos. Si eso es lo más absurdo de esto. Vamos con el Estado de Derecho. Hablamos de la soberanía del Estado, hablamos de la soberanía radicada en el poder de la nación para tomar decisiones. Vimos que CERVEL, ¿no es cierto?, ya no va a ser un órgano autónomo y analizamos
cómo se ha entregado la soberanía a la ONU a través de la firma de la Agenda 2030. Estado de Derecho. Déjeme hacer solamente ahí un paréntesis. La Agenda 2030 es una religión que tiene por finalidad imponernos valoraciones. Yo no valoro la perspectiva de género. Con la Agenda 2030 voy a tener que vivir en un mundo que solo va a aceptar esa opción. Yo no valoro que los fines sean la igualdad. Yo valoro que estemos lo mejor posible. Con la Agenda 2030 yo voy a tener que aceptar que todo se ordene en torno a la igualdad, no a que uno esté lo mejor posible. Yo no valoro un Estado que se empobrece y que al mismo tiempo dice querer defender al planeta de los efectos nefastos que puede tener el quehacer humano. Porque un Estado pobre en ninguna parte del mundo es capaz de mejorar sus índices de contaminación, sino que al contrario, siempre son los que más contaminan. Yo no valoro que se imponga una educación universal, como se quiere hacer a través de la Agenda 2030, basada y fijada en lo que ellos, la extrema izquierda, considera bueno y malo. Lo que la Agenda 2030 tiene por debajo de esos títulos muy bonitos, que ya los conocemos, que era lo mismo que los artículos en el proyecto de nueva Constitución, lo que tiene en la letra chica, en el fondo, es transformar al pecador en santo, es todo lo que nosotros consideramos, los liberales, la gente republicana, la gente demócrata, que ama su país, etc. Todo lo que nosotros consideramos bueno, ellos lo consideran malo y lo destruyen. Eso es lo que hay en la letra chica de todos esos objetivos de desarrollo social. Así de grave es el asunto. Estado de Derecho. Ese es otro de los aspectos fundamentales para la democracia. Dice así: todos los ciudadanos e instituciones dentro de un país, Estado o comunidad son responsables ante las mismas leyes divulgadas públicamente, incluidos los legisladores y los líderes. Le pregunto a la izquierda, entonces, que ama la democracia, y a la derecha, que tampoco quiere un gobierno totalitario. ¿Cómo va a haber Estado de Derecho bajo la perspectiva de género y la igualdad sustantiva? ¿Cómo es posible que se avance en la ABOFEM y en todas estas distorsiones de la igualdad fundamental que nos permite tener un Estado de Derecho y justicia? La justicia, eso es lo que se está destruyendo acá, la justicia. Lo dejo con un ejemplo de lo que va a pasar a todos los que el día de mañana se manifiesten siendo hombres en contra de una mujer, que eso es lo que vamos ahora, pero como esto es interseccional, porque la justicia, la igualdad sustantiva es interseccionalidad, ¿no es cierto? O sea, si yo soy mujer al lado de un hombre, entonces a mí me tienen que poner una mejor posición por injusticia histórica. Luego, si es una mujer lesbiana frente a una mujer heterosexual, entonces a la lesbiana hay que ponerla en una posición más alta por injusticia histórica. Si es lesbiana, pero además es afrodescendiente, pero además es víctima de la colonización, entonces hay que ponerla frente a la otra lesbiana en una... ¿Se entiende? Esto es de nunca acabar, esto es la destrucción absoluta de la paz en la civilización cristiano-occidental y específicamente acá en lo que estamos viendo en el caso de nuestro país. Lo dejo con el testimonio. Y la semana pasada en la comisión, tú me has estado acompañando ahí al pie del cañón en la Comisión de Constitución las últimas 2 sesiones y lo hemos visto. La actitud de estos diputados de Chile Vamos, de una soberbia, de un orgullo, de una agresividad incluso, validando actitudes que aquí yo voy a hacer mis descargos porque hoy día fue tema en las redes sociales, de actitudes de, por ejemplo, la diputada Cariola, que por yo cuestionarle a ella que no me diera la palabra en un minuto cuando correspondía, me trató en redes sociales de violento, de violencia machista, una cosa más o menos por el estilo fue. Refrendado esto por la diputada Gasmuri y la diputada Santibáñez. Y después, ahí para la segunda tanda de la comisión, llegó la diputada Pizarro y estaba por ahí dando vueltas la diputada Hertz, probablemente preparadas para lo mismo. Entonces, que son capaces, gente que es capaz, yo en ese sentido soy bien cuero de chancho, pero que es capaz de atacar la honra de un hombre respecto a que, y viera uno en el fondo los comentarios que uno le llegan por redes sociales, que uno sería capaz de actuar con violencia frente a mujeres, por el hecho de no estar de acuerdo, de no consentir en sus abusos, en los abusos de la diputada Cariola como presidenta de la comisión, y por eso la vamos a censurar mañana, por todos los abusos que ha cometido. Porque independiente de sus agresiones, de su hostilidad,
de que incluso intentan exponerte, o no exponerte, sino mentir sobre ti en redes sociales, en medios de prensa, no podemos aterrorizarnos, porque no podemos atemorizarnos, porque la responsabilidad frente a la cual estamos en este momento es gigantesca. Bien, mi estimado telepensante, ese es un punto, pero usted sabe muy bien que el Estado de Derecho está atacado por varios flancos. Tenemos los indultos, el parlamentarismo de facto, que el Tribunal Constitucional se niega a revisar el caso de la CAM, el narcoterrorismo, el beneficio de los terroristas presos, a vándalos y a criminales de parte de la justicia ordinaria. Después vamos a entrar en el tema de los indultos, tribunales laborales que fallan a favor permanentemente de todos los trabajadores y nunca a favor de un empresario, por mucho que sea pyme o lo que sea. Lo mismo pasa con los tribunales tributarios, que fallan siempre a favor del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, estamos realmente con el Estado de Derecho en jaque, como decía la ministra vocero de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La voy a citar. Yo lo he dicho varias veces, el tema del narcotráfico es gravísimo. El aumento de la delincuencia, jóvenes delincuentes violentos, el tema del aumento de los homicidios que hemos visto recientemente. Bueno, todo esto tiene que ver con Agenda 2030, inmigración libre, disolución del Estado-Nación, plurinacionalidad, etc. Entonces, si usted me dice a mí, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, quienes lo impulsan han estado y han tenido una labor parlamentaria que beneficia y facilita el derecho garantista, esto partió con la reforma procesal penal, la doctrina Abbott para mí es eso, ¿no es cierto? Y no tocar los grandes intereses de ciertos grupos, derecho garantista, y facilitarle la cancha al narcoterrorismo, que es finalmente el gran aliado del socialismo del siglo XXI. Fíjese aquí. Gabriel Boric votó en contra de estado de excepción en la Araucanía, ley antisaqueo, la regulación de fuegos artificiales, que las Fuerzas Armadas puedan proteger la infraestructura crítica, control de armas y aumentar las penas asociadas. Pero ahora sí quiere controlarlo, porque ahora le quiere quitar las armas a los únicos civiles que la tienen realmente, pero no, antes no. Ahora le sirve a él para los propósitos de su revolución, porque él no quiere resistencia, ¿no? Pero antes necesitaba que no se castigara a los que tenían armas, porque había que hacer la revolución y llegar al poder, ¿se entiende? Ley de protección a bomberos, votó en contra de eso. Mi estimado telepensante, con esa gente está dialogando Chile Vamos, con un señor que votó en contra de la ley que protege a los bomberos, en contra de penalizar con mayor fuerza el crimen organizado, de penalizar el hurto en la madera. Eso es el señor Gabriel Boric. Entonces, quizás ahora que los overoles blancos llegan a la dehesa, empiece a tomar más conciencia la gente, ¿no? Pero en la macrozona sur se vive con bastante conciencia. Lo dejo con un testimonio reciente. Así quieren ver, esta es la Araucanía que vivimos todos. El trabajo de un año quemándose. Vamos a ver si los científicos tienen pan este año. Están quemando toda la Araucanía, el Biobío. Y ustedes cómodamente sentados en sus casas. Para que vean. Pasó una camioneta prendiendo fuego con benzina. Todos los potreros de trigo quemados. Esta es la Araucanía que vivimos nosotros. ¿Por qué el presidente indultó? Porque hay que sanar las heridas sociales, porque son jóvenes, no delincuentes, ¿no es cierto? No, si no era terrorista, lo juzgaron mal. Bueno, Carlos Peña en una de sus columnas plantea que estamos llegando, al parecer, a la convicción de que el delito común es una acción política ideológica. Él habla del lumpen proletariado. Yo le voy a contar al señor Peña que en todos los manuales de acción política del socialismo del siglo XXI, el vándalo es el instrumento por excelencia para desmontar el capitalismo. Pero no solamente se trata del vándalo, el vándalo obviamente que es parte del crimen organizado. Acuérdese de las denuncias que yo he mencionado tantas veces acá. Montes y Orsini denunciaban el 27 de agosto y el 14 de octubre respectivamente que la política había sido capturada por el narcotráfico. A ellos se sumaron ese mismo año Máximo Pacheco, Landerretze, diciendo sabemos de sobra cuando prima el clientelismo, las instituciones se exponen a corrupción y en el peor de los casos al narcotráfico. De ahí tenemos también a Cecilia Pérez, que también hizo denuncia, pero es más fuerte cuando uno lo ve directamente de alguien. Lo dejo de nuevamente, perdone, pero para que no nos olvidemos con Mike Orsini, que fue el 14 de octubre de 2019, un año lleno de denuncias, plagado de denuncias, nunca investigadas.
sobre el vínculo entre la política y el narcotráfico. Creo que como decía, el narco ha permeado también a los políticos, lamentablemente. No quisiera dar nombres, porque no corresponde, pero... ¿Usted tiene información pero que sí, la va a poner disponible para investigación? Yo creo que hay parlamentarios que tienen vínculos con el narco. Ya, pero diputada... Preguntas a Chile Vamos. Si ustedes llevan años legislando al lado de políticos que se niegan sistemáticamente a frenar el crimen y la delincuencia, ¿por qué no le pusieron como condición para iniciar un nuevo proceso constituyente? Porque con plebiscito de entrada estaríamos todos bastante más tranquilos. Al presidente Boric que se sentara a la mesa de seguridad y lo hicieron ahora y se tuvieron que retirar con el tema de los indultos. Todavía no les queda claro, después de todo este prontuario, porque es prontuario parlamentario el que ellos tienen, todavía no les queda claro qué tipo de personas son, que el crimen organizado es la punta de lanza del avance de su revolución. ¿No entienden que este cáncer tarde o temprano lo va a afectar todo y que también les va a llegar a ustedes? Tienen todos doble nacionalidad, me imagino, van a poder ir a vivir a otro país. ¿Por qué no proponen una nueva reforma procesal penal que elimine el derecho garantista a la perspectiva de género y todo lo que implique la destrucción de la igualdad política entre los ciudadanos? ¿Por qué no asumen una agenda propia de derecha? ¿Mucho trabajo? ¿Se les paga muy poco? ¿Cuál es el problema? Entonces, hablemos ahora de la separación de los tres poderes del Estado. Hablamos de la soberanía del Estado-Nación, hablamos de la soberanía radicada en la nación, en el pueblo, hablamos del Estado de Derecho, vamos al cuarto punto. Separación de los tres poderes del Estado, y aquí vamos a entrar en el indulto. ¿Qué es la separación de los tres poderes? Como resultado del principio de la separación de poderes, cada función del Estado, la legislativa, la ejecutiva, la judicial, ha de tener necesariamente un titular distinto, siendo dicho titular al que tradicionalmente se deben llamar poder, concepto que pasó a designar al organismo y a la porción del poder estatal que este organismo posee. El poder legislativo pasó a definir al Parlamento, el poder ejecutivo al gobierno y el poder judicial a los órganos jurisdiccionales. Veamos, botón de muestra, los indultos. A Boric pasando a llevar, ¿no es cierto?, al poder judicial y destruyendo los principios de la separación de los poderes del Estado en que se funda esta democracia burguesa que él se ha propuesto desmantelar con sus amigos. Lo dejo con el video. La decisión fue indultar y es una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa, es un compromiso, yo cumplo mis compromisos a 13 personas es el número total, por lo tanto en el primer comunicado que se emitió hubo dos que no sé por qué no se incluyeron en el listado, pero eso se solucionó inmediatamente, así que pueden tener la tranquilidad que esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas. Acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Y un compromiso personal que yo tenía, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente y esa fue mi decisión, así que para que quede claro y despejar cualquier tipo de duda. La decisión fue indultar y es una decisión muy meditada, algo que no es sorpresa, es un compromiso, yo cumplo mis compromisos a 13 personas es el número total, por lo tanto en el primer comunicado que se emitió hubo dos que no sé por qué no se incluyeron en el listado, pero eso se solucionó inmediatamente, así que pueden tener la tranquilidad que esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas. Acá vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Y un compromiso personal que yo tenía, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente y esa fue mi decisión, así que para que quede claro y despejar cualquier tipo de duda. Algunos creen, como Pepe Out o como Patricio Navia, que aquí hay que pedir disculpas. ¿Sabe cuál sería la respuesta? Que yo me imagino Boric le está dando a la gente desde adentro. Se le salió, fíjese. Lo capturó la cámara porque así son las cámaras. Le voy a decir cuál es la respuesta que Boric tiene para nuestro país. Para todos aquellos periodistas que le piden explicaciones por los indultos. Para todos aquellos ciudadanos que estamos angustiados con lo que está haciendo. Para el Poder Judicial y la PDI, la Fiscalía, etcétera, que han respondido a sus intromisiones, las intromisiones del Ejecutivo en el Poder Judicial.
La respuesta para todos los que sufren por el crimen organizado, la acción de los vándalos y cuyas vidas quedaron destruidas después del 18 de octubre. Le voy a mostrar la respuesta del presidente Gabriel Boric. Vivimos un proceso que fue tremendamente complejo, en donde estos son jóvenes que no son delincuentes. Y es un compromiso personal que yo tenía, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente y esa fue mi decisión, así que para que quede claro y despejar cualquier tipo de duda. Estimado telepensante, ¿en serio se le puede creer algo a este hombre? Algunos dicen que está loco, no está loco. Una persona que es capaz de someterse a esa funa que se le hizo a él después de la firma del acuerdo y controlarse y mantener esa templanza no es alguien que está loco. Puede hacer el juego del bufón, como dice Alexis López, pero no es un payaso y no está loco. Y el problema es subestimar a este tipo de gente porque es muy peligrosa. ¿Usted cree de verdad que él nos está riendo a mandíbula batiente de nuestra fragilidad psíquica, de no saber enfrentar la verdad cuando nos la están diciendo hace mucho rato que ellos no van a abandonar el proyecto refundacional? Déjeme decirle y pedirle disculpas antes, pero yo quiero hacer el contraste de dónde están ellos y dónde estamos nosotros en nuestras creencias. Donde ellos avanzan la revolución, nosotros vemos un proceso constituyente. Donde ellos avanzan el gobierno global, con una sola moral, educación, economía y tipo de vida para todo Occidente, nosotros vemos objetivos de desarrollo que le van a hacer súper bien al país. Donde ellos avanzan en la deconstrucción de la psiquis de los niños, su desprotección frente a los pedófilos y su propia proyección enferma y degenerada en ellos, nosotros vemos educación sexual integral. Donde ellos ven el modo de desmantelar el Estado burgués y destruir la democracia representativa, nosotros vemos el paraíso de los derechos sociales, amparados en Estado social y democrático de derecho, lindo polle. Y vemos errores por los que hay que pedir disculpas. Eso sería. Donde ellos ven la manera de avanzar posiciones con el crimen organizado, con los vándalos y los narcoterroristas del sur, nosotros vemos ineficiencia del aparato estatal y falta de voluntad política para la solución a lo que está ocurriendo. Qué malos son ellos. Donde ellos liberan al sector violento de su revolución, dando una señal a los demás compañeros, nosotros les creemos que fueron desprolijidades, pobrecitos estos niños que no entienden lo que hacen. Déjeme preguntarle, ¿qué es lo más grave de los indultos, mi estimado telepensante? Le da una señal al Poder Judicial, clarísima, esto es darwinismo social. Acá o están con nosotros o están en contra de nosotros. No importa que ustedes metan preso a la gente, yo los puedo sacar a todos. Así que no se den la molestia. Le dan una señal a los revolucionarios. No se preocupen, los van a meter presos un rato, pero ahora están diciendo que nos van a sacar a más. Eso no es cierto. Yo le puedo firmar que eso no es cierto. Así como no es cierto que va a bajar la inflación. Otro gran mentiroso. La señal a los revolucionarios es denle para adelante, chiquillos. Aquí tenemos el país en el puño. Señala a los carabineros. Hagan la pega, compadre, pero mire, los vamos a meter presos y además a estos gallos los vamos a premiar. ¿Por qué tenían que alegar la inocencia de Mataluna? ¿Lo ha pensado? ¿Se ha preguntado, mi estimado telepensante, y perdone que me extienda en esta columna porque tengo que unir todos estos aspectos de lo que está pasando? ¿Se ha preguntado usted por qué era necesario defender la inocencia de Mataluna pasando a llevar al Poder Judicial? Además de que porque es parte de la normalización que ellos van haciendo, así como lo hacen con la pedofilia, la sexual integral, donde todo lo que nos parecía aberrante hace 5 años atrás, hoy día nos va pareciendo normal. Esto es como cuando Hannah Arendt dice uno entra en un país, uno entra en guerra,
y se encuentra la primera persona muerta en la calle y se impacta. Después de 4 años de ver muertos todos los días, nadie se impacta. A eso están jugando. Es una manipulación psicológica de la gente. Nos tenemos que acostumbrar a que se viole la separación de los poderes del Estado. Pero ¿por qué era necesario, de fondo, que se alegara la inocencia del señor Mateluna? Tiene que alegar su inocencia, no porque el presidente Boric tenga un amor platónico por este señor, sino que porque es la forma de transformarlo en un héroe frente al Estado burgués, un líder manejable que inspire a las huestes. ¿Un Chávez? Mire, lo mismo trataron de hacer con Mauricio Hernández Norambuena. Lo dejo con una pequeña fracción de esa larga entrevista que dio al canal La Red. Mauricio Hernández Norambuena no sabe lo que pasará desde este momento. El exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el niño que creció en los cerros de Valparaíso en una familia de izquierda y que desde los 11 años militó en el Partido Comunista, el defensa central y capitán del equipo juvenil de fútbol del Puerto, el profesor de educación física que luchó por la vía armada contra la dictadura de Augusto Pinochet, asumirá otro riesgo en su vida, uno más a sus 62 años de edad. Mauricio, gusto saludarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cuál es tu situación carcelaria en este minuto, Mauricio? ¿Te refieres a las condenas, a las sentencias mías o al régimen interno aquí? El comandante Ramiro advierte que tras la exhibición de esta entrevista, Gendarmería podría castigarlo severamente, pero eso no le importa. Él quiere denunciar cómo sobrevive diariamente en 6.8 metros cuadrados con custodia constante y presencial de 2 funcionarios especiales de Gendarmería. Prisionero de un régimen de aislamiento prolongado único en Chile, sin derecho a visitas íntimas, con restricción de al menos 16 horas de alimentación y acceso al patio de solo 90 minutos al día. Su pieza mantiene la luz encendida a las 24 horas, haciendo casi imposible conciliar el sueño. Solo el yoga y jugar ajedrez consigo mismo lo mantiene en calma. Estando yo en el Museo de la Memoria, oí a un grupo de personas decir que no existían víctimas a las violaciones de los derechos humanos. Y no eran de derecha. Eran de extrema izquierda. Decían que eran mártires, que eran héroes. Eso es lo que ellos necesitan, para que sean ejemplos de las generaciones por venir y poderlas llevar en esa dirección. ¿Se entiende? ¿Se ha preguntado usted por qué cada vez que Boric avanza en la destrucción de los principios de la democracia, lo hace dando un paso en la dirección correcta y otro que muestra puros errores de forma, faltas imperdonables a los protocolos, disrupción de la racionalidad elemental, como este arrío revuelto? Carencia de pescadores, ¿no? Bueno, esto se llama la dispersión del foco y lo inventé yo. Lamento no poderle citar a ningún autor. Yo también pienso por mí misma. Es que así nos confunde, pues. Y además le da una salida razonable a la oposición, que dice, no, mira, si fueron errores, desprolijidades, le costó el cargo a su ministra, él igual la hizo, la ministra está feliz, mi estimado telepensante, pero si están felices, ¿usted cree que esa ministra tiene algún problema? ¿Usted cree que esto no está todo previamente conversado? Lo único que los sorprendió en todo su plan y estrategia fue el resultado plebiscito. Esta ministra ahora se fondea un rato y después aparece, le voy a explicar dónde apareció la ministra Janet Vega, intimi, amigui de Héctor Yaitul. Vea usted. Ahora está en un nuevo cargo asociado al Ministerio de la Salud. Qué increíble, mi estimado telepensante. ¿Usted cree que por un minuto la señora lloró? ¿Usted cree que esta gente deja así tan rápido votada a su gente? No, pues si no son de la derecha tradicional que dice ser centro derecha. Vamos entonces al monopolio de la coerción, que es otro de los fundamentos de la democracia por parte de las Fuerzas Armadas y de orden y la sujeción de las Fuerzas Armadas a la institucionalidad. Las Fuerzas Armadas y de orden no es secreto para nadie hoy día, están absolutamente neutralizadas y en algún momento yo voy a hacer una columna específica sobre ese tema. No hay derecho humanitario para los presos de Punta Peuco.
están siendo perseguidas las Fuerzas Armadas y de Orden con un sesgo ideológico hasta el paroxismo, al punto que se acepta la querella Nubia Vivanco en contra del Ministerio Público. Están siendo dadas de baja y además actúan bajo el marco de las RUF, que simplemente las reglas de uso de la fuerza, que simplemente las dejan como víctimas de cualquier delincuente que llegue. El punto de inflexión con estos jueces activistas que hacen todo esto es que ya están pasando desde militares y marinos y carabineros presos y perseguidos, acompañados de una tremenda campaña de deslegitimación que ya no les está resultando, pero sí les está resultando meter preso a todo aquel que lo quiera defender a usted o a mí. Bueno, ahora ya llegamos al punto de que ellos están neutralizando también la capacidad de defender a los ciudadanos que tenga la municipalidad. ¿Ve esta noticia? Mire, en suma ahora ni siquiera un guardia municipal haciéndole un tacle va a poder defenderlo a usted de que alguien le dispare. Así de simple. Y además quieren desarmar a los ciudadanos para que no se puedan defender tampoco. Esto no es casualidad. Las Fuerzas Armadas hoy día están neutralizadas, no necesitan ganárselas a su favor, no se atreven a hacer absolutamente nada. Libertad de expresión, otro de los fundamentos de la democracia. Este es un derecho de carácter institucional que supone un pilar de la democracia, es el derecho a que ningún gobierno ni poder criminalice a sus ciudadanos por las expresiones manifestadas. Es por lo tanto, ¿se da cuenta usted que todo este discurso ahora de que las redes se van en contra de la democracia, de que las redes son el problema, es totalmente absurdo? Este es un nuevo discurso que se están creyendo como una fe, ¿ah? Y que por eso ahora la democracia no funcionaría. La democracia no funciona porque está lleno de gente corrupta, por eso no funciona. Y porque no es representativa en la medida en que se atiendan los propios intereses y no a los intereses de la nación. Entonces, tenemos la ley Mordaza, Rincón Walker y el desprecio a la prensa, y no voy a profundizar ahí. Vamos a tener más adelante seguro algunos programas más donde todavía podamos decir algunas cosas. Lo haremos antes de que saquen esta ley y en definitiva nos cierran a todos la boca. Y finalmente quiero terminar esta columna, mi estimado telepensante, con la relación entre democracia y libre mercado. La democracia representativa como sistema de organización moderna de la vida política en sociedad tiene su contrapartida en el mercado como organización económica. La democracia representativa es la forma cooperativa en que las sociedades enfrentan la gestión de los asuntos públicos. Y el mercado es la forma cooperativa y voluntaria en que las sociedades resuelven el problema de la asignación de los recursos económicos escasos. Ambos son la expresión de la modernidad y de la más alta civilización. Ambos son sistemas que contribuyen a la paz social y se asientan en la libertad individual y en el reconocimiento de derechos también individuales. Entonces, déjeme por un segundo dejarlos con el tema de qué es lo que significa la reforma de pensiones en palabras de Bernardo Fontaine. ¿Qué relación tienen los indultos con la reforma de pensiones? En 2 minutos te lo cuento. Detrás de la reforma está la intención que el Estado maneje nuestros ahorros previsionales. No lo pudo decir más claro Osvaldo Andrade. Lo que subyace en el proyecto de pensiones es un gran dilema político y es quién controla el poder. O sea, quienes nos gobiernan quieren todo el poder. El punto es quién va a administrar y en consecuencia quién va a tomar decisión respecto de 200.000 millones de dólares. Eso es un riesgo para los afiliados porque el Estado no tiene los incentivos para obtener buenas rentabilidades y puede terminar usando los fondos, vaciando nuestras cuentas como pasó en Argentina. ¿Estás nervioso? Y claro, que se me está robando la jubilación, pelotudo. Con la reforma de pensiones, el Estado, o sea los políticos, tendrán el control del mercado de capitales y de la economía, poniendo también en riesgo la libertad y la democracia. El presidente, con los indultos, adjudicándose también todo el poder, justifica la supuesta inocencia de los indultados y pasa por encima de fallos, jueces y leyes, y en medio de la crisis más grande de seguridad. Estos son jóvenes que no son delincuentes. El indulto fue un insulto a todos los chilenos que vivimos con miedo a la delincuencia, a la violencia y al terrorismo. El presidente no debe considerar inocente a un condenado. Un hecho poco frecuente, el máximo tribunal del país, ante los dichos del mandatario, recordó que solo los tribunales pueden conocer causas judiciales y que no corresponde ni al presidente ni a otro poder del Estado revisar los fundamentos de sus resoluciones. La reforma de pensiones y el indulto son ejemplos del control total del poder que buscan quienes nos gobiernan.
Pero además, mi estimado telepensante, se está destruyendo a la clase media y esto se va a terminar por consumar con las reformas tributarias, el presupuesto de la nación, que va a vaciar y licuar las arcas fiscales y nos va a endeudar con las futuras generaciones que van a pagar esta fiesta socialista. Y todo esto en el marco de la destrucción de la democracia. Si nos hacemos cargo de la promesa de Gabriel Boric de enterrar el neoliberalismo, lo está logrando. ¿Es el adiós a la democracia? ¿Vamos a hacer algo? Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero sí, con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Entonces, cuando llegan a ser clase media, se les olvida dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Es un asunto de estrategia política. Bueno, mi estimado telepensante, está cumpliendo con su promesa el presidente. Enterrar el neoliberalismo. El problema es que no existe democracia representativa, donde no hay un cierto nivel de ingresos por parte de los ciudadanos y mucho menos aún, donde no hay justicia, porque eso es lo que Chile está perdiendo. Y quiero terminar con una lectura muy bella respecto de la justicia, para que se entienda qué es lo que Chile está perdiendo, cuya consecuencia va a ser la pérdida de la democracia. Ya sé, ha continuado don Alonso, ya sé que a vosotras os preocupa lo que las gentes van diciendo. No se me oculta que la ciudad está alborotada, pero esto no es extraño. Sobre la tierra hay dos cosas grandes, la justicia y la belleza. La belleza nos la ofrece espontáneamente la naturaleza y la vemos también en el ser humano, mas la justicia. Si observamos todos los seres grandes y pequeños que pueblan la tierra, la veremos perpetuamente negada por la lucha formidable que todas las criaturas, aves, peces y mamíferos mantienen entre sí. Por esto la justicia pura, limpia de egoísmos, es una cosa tan rara, tan espléndida, tan divina, que cuando un átomo de ella desciende sobre el mundo, los hombres se llenan de asombro y se alborotan. Este es el motivo por lo que yo encuentro natural que si hoy ha bajado acaso sobre esta ciudad manchega una partícula de esa justicia, anden sus habitantes escandalizados y trastornados. Dios quiera que no perdamos en Chile de forma definitiva esa joya, ese átomo de justicia que en algún momento descendió bendiciendo nuestras vidas, ayudando en la construcción de un país en paz, próspero, y quiero desde acá felicitar a todos los que participaron de ese proyecto. Un abrazo y como siempre espero haberles aportado con esta reflexión.